estamos entregando este mensaje específico con esta información muy importante por cuanto estamos ya en el llamado de Moisés, donde el Eterno manda a Moisés a donde el faraón para ya empezar a mandar las plagas, para liberar al pueblo. Pero en realidad este mensaje se llama Bob, que quiere decir ven. Ahí se explica cómo realmente tiene que ser para que podamos nosotros entender todo el panorama. Pues se lee de más o menos Éxodo capítulo 3 hasta el 9, y si seguimos más adelante, o sea, está todo ahí compensado para entender todo el proceso que vivieron el pueblo de Israel, por decirlo de una manera, porque en realidad eran una porción que obedecieron, más todos los pueblos que salieron producto de esta energía que iba a bajar, ¿no? A donde el Eterno preparó a Moisés para que le dijera al pueblo de una manera y otra para que fueran liberados de la esclavitud de Egipto. Y claro, como película todo bien, porque está fuera del cuerpo y nosotros lo vemos, pero el problema aquí está hablando de nosotros. Está hablando de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras capacidades, nuestras emociones, de lo que nosotros pensamos y somos. Por eso muchos no tienen identidad, por eso muchos no saben quiénes realmente son y están atados a diferentes creencias o ideas o enseñanzas que fueron recibidas desde cuando uno nace, ¿no? Y todo se involucró, amado, todo el sistema se involucró en este crecimiento que después estas personas y todos fuimos formados de esta manera, ¿ya? Entonces, amado, este mensaje y esta información no es para que uno sepa algo, sino para que uno haga algo, para que uno accione y pueda avanzar y salir, porque ya, amado, estamos en otras cosas. Y luego va a venir otro lenguaje, y luego va a venir otras revelaciones que no tienen nada que ver ni con la Torá, ni con las religiones, ni con nada de lo que venimos haciendo. Vienen otras órdenes, otras ordenanzas, otras directrices mucho más elevadas y que tenemos que estar a la altura, amado. Por eso tenemos que crecer, madurar para entenderlo. Pues de lo contrario vamos a creer que no es de Dios, que es el chupacabra, que es la suegra, que es el falso profeta. Entonces no le creemos a la verdad, pues estamos en niveles muy bajos. Por eso es que tenemos que subir de nivel, tenemos que subir de vibración, tenemos que subir de resonancia para poder entender lo que realmente el Eterno quiere de nosotros, no lo que nos digan, para así estar de acuerdo y trabajar en comunión, para poder juntarnos y ser uno. Porque bien dijo Jesucristo, yo y mi Padre somos uno. Así que, amado, escuchen muy bien este mensaje, escúchenlo con mucha atención, porque en realidad, amado, estamos dando crecimiento en tres cosas y en tres áreas. Salir de la ignorancia, salir de la esclavitud y salir de la religiosidad, para que usted verdaderamente sea un hombre y una mujer de valor que pueda amar al Creador de una manera real y verdadera. Así que atenta a la información de valor. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en unos textos que le dan una vuelta de tuerca a una historia que, bueno, que creemos conocer de memoria. La salida de Egipto. Pesaj. Exacto. Pero las fuentes que tenemos delante proponen algo radical. Dicen que no es un mero acontecimiento histórico. No, para nada. Lo describen como un evento cósmico, como una ventana de energía que se abre cada año y que está disponible para todos. Y esa es nuestra misión hoy, ¿no? Desentrañar qué significa de verdad libertad según estas enseñanzas cabalísticas y cómo aplicarlo, claro. Y la primera idea, que ya es potente, es que existen como paquetes de energía que no siguen nuestro calendario. No siguen el calendario gregoriano, sino configuraciones astrales. Y fíjate, esto redefine Pesaj por completo. A ver, No es solo una conmemoración, un
recordamos que hace miles de años pasó esto. No. Se describe como un periodo de 7 días, que coincide con la luna llena del primer mes de primavera. Vale. Y en esos días se manifiesta una energía muy concreta, la de la libertad. O sea que, según esto, ese es el mejor momento del año para romper cadenas. Para romper cualquier cadena. Y no hablamos solo de lo físico. Puede ser un problema de salud, una relación tóxica, una adicción, un bloqueo, lo que sea. ¿Ya? Y aquí viene el giro que lo cambia todo. El relato de Moisés no es la causa de esta energía. Ah, ¿no? Al contrario, Moisés fue lo suficientemente sabio o tuvo la conciencia suficiente para detectar y aprovechar esta corriente cósmica que ya existía para facilitar la salida de Egipto. Espera, eso es como decir que un surfista no crea la ola. Exacto. Sino que espera la ola perfecta y entonces se sube a ella. Moisés sería como un surfista cósmico. Esa es la idea, exactamente esa. Y para que se entienda mejor, los textos usan una analogía que es genial, la del Templo de Jerusalén. ¿Vale? El pensamiento normal es que Jerusalén es una ciudad sagrada porque el templo se construyó allí, ¿no? Sí, claro. Pues estas enseñanzas dicen que es justo al revés. El templo se construyó en ese lugar preciso porque el lugar en sí ya era un portal cósmico. Un portal cósmico. ¿Suena muy a ciencia ficción? ¿Cómo podemos entender eso en términos más sencillos? A ver, pensemos en ello como una especie de punto de acceso Wi-Fi, con una cobertura excepcional para una energía específica. Vale, me gusta la analogía. No es que el router, que sería el templo, cree la señal de Internet. Es que se coloca en el único sitio de la casa donde la señal del proveedor, la energía cósmica, llega con máxima potencia. El lugar era especial antes del edificio. Claro, por eso se insistió tanto en reconstruirlo en el mismo sitio, no en una colina más alta o más fácil de defender. Exacto. Con Pesaj pasa lo mismo. El evento histórico se alineó con una fuerza universal que ya estaba ahí, disponible. Vale, me queda claro. Es una energía anual, en primavera. Pero aquí es donde la cosa se pone, para mí, realmente interesante. Porque según estas fuentes, esa energía no solo está disponible en esas fechas. Afirman que también se activa con la misma intensidad durante la semana en que se lee en las sinagogas la porción de la Torá que narra. La salida de Egipto. Precisamente. Justo. Lo que implica que hay como un atajo, ¿no? Un acceso directo a esa fuerza liberadora a través del estudio de los textos. Da igual la fecha. Así es, pero para entender cómo funciona ese acceso, las fuentes nos piden prestar atención a los detalles, a las palabras, a lo que se pierde en la traducción. A ver, dame un ejemplo. Pues mencionan cómo los nombres originales de los libros de la Torá se cambiaron por otros que sonaban, por decirlo de alguna manera, más cinematográficos. Ah, sí. Sí, el libro de Shemot, que en hebreo significa nombres, se convirtió en Éxodo, o Vaikra, que significa y llamó, pasó a ser Levítico. Claro, Éxodo suena a superproducción de Hollywood con Charlton Heston. Nombre suena a, no sé, a una lista de la compra. Ahí está la clave. Es que la traducción a menudo busca el impacto narrativo, pero al hacerlo puede simplificar o incluso desviar el significado original. Oculta capas de conocimiento mucho más profundas. Es como si viéramos solo la portada del libro y no el contenido. Exacto. Y el ejemplo más claro que dan es alucinante. Se centra en una sola palabra. La Torá dice que Dios le dijo a Moisés, Bo el paró. Espera, para. ¿Me estás diciendo que la traducción que hemos oído toda la vida, ve al faraón? ¿Podría estar mal? Bueno, no es que esté mal, es que es una interpretación. La traducción literal de Bo es ven. Ven. Pero a ver. Eso no tiene ningún sentido. ¿Ven a dónde? ¿Acaso Dios estaba de copas con el faraón esperándole? Es que de primeras es una instrucción que no hay por dónde cogerla. Plantea una cuestión fundamental sobre la naturaleza de la lucha. Y sí, es ven, no ve. Las fuentes conectan esta instrucción tan rara con las últimas 3 plagas. Langosta, oscuridad y la muerte de los primogénitos. Se consideran las plagas más altas, las más poderosas, a diferencia de las 7 anteriores, que atacaban el plano físico, el agua, los animales, el cuerpo. Estas 3 atacan el plano intelectual, la conciencia misma. Vale. La instrucción ven significa que para liberar de verdad al pueblo, Moisés no podía enfrentarse al faraón en el plano físico, como un político o un general.
Tenía que subir, venir, al nivel de la causa raíz de la esclavitud, a un plano metafísico donde residía el poder real del faraón. Entiendo, lo del plano metafísico. Pero suena muy abstracto. ¿Cómo se aplica eso a una persona de a pie? Quiero decir, mi faraón puede ser mi jefe, una deuda o un mal hábito. ¿Cómo asciendo a un plano superior para enfrentarme a eso? Esa es la pregunta clave. Y aquí es donde el texto introduce su metáfora más potente, la de la jaula. La jaula. Sí, una persona puede salir físicamente de una prisión, obtener una sentencia de divorcio o dejar un trabajo tóxico, pero seguir siendo esclava en su mente. El ejemplo que se usa es el de un loro que ha nacido y vivido siempre en cautiverio. Si un día le abres la puerta de la jaula, lo más probable es que no se vaya volando hacia la libertad. Claro, no sabría ni qué hacer. Seguramente saldrá, dará un par de vueltas y se posará encima de la jaula. ¿Por qué? Porque es lo único que conoce, su hogar, su punto de referencia. No sabe ser otra cosa que el loro de la jaula. La libertad no es solo la puerta abierta, sino saber qué hacer con ella. Esa es la diferencia fundamental entre la libertad física y la libertad mental. Estas enseñanzas argumentan que una persona no es realmente libre hasta que no rompe el apego mental a su jaula. El apego mental. Y aquí viene lo más sutil. A veces, ese apego no se manifiesta como amor, sino como odio. ¿Cómo? La necesidad de destruir la jaula, de luchar contra ella, de quejarse de ella, eso mantiene a la persona completamente atada. La jaula, aunque ya no esté, sigue definiendo su existencia. Se convierte en la persona que sobrevivió a la jaula, pero su identidad sigue girando en torno a ella. Pero a ver, una cosa es la teoría y otra la práctica. Si una persona está en una relación de maltrato, el texto sugiere que no luche, que no odie a su opresor. Eso suena a una forma de pasividad muy peligrosa. Es una objeción muy importante y es crucial aclararla. La fuente no habla de pasividad para nada. Habla de dónde pones el foco a largo plazo. ¿Vale? La lucha por salir de la situación de abuso es necesaria y vital. El problema es qué pasa después. Si 20 años después tu identidad sigue siendo la persona que sobrevivió a X, sigues energéticamente atada a X. Entiendo. La verdadera libertad no es solo salir de la jaula, es llegar a un punto en el que dejas de necesitar la jaula incluso como un enemigo al que odiar, para saber quién eres. Es cuando la jaula deja de ocupar espacio en tu mente. Ahora lo entiendo mejor. Es como esa pareja que se divorcia, tiene el papel que lo certifica, pero se pasa los siguientes 20 años peleando por cualquier excusa. Los hijos, el dinero, quién tuvo la culpa. Sí, en realidad no se han liberado. Simplemente han cambiado los términos del contrato que los unía. Antes era un contrato de unión, ahora es un contrato de conflicto, pero el vínculo sigue ahí, intacto. Siguen igual de esclavizados el uno al otro. Precisamente. Has dado en el clavo. Si conectamos esto con el panorama general, la idea es que la verdadera esclavitud es un convenio o un contrato metafísico. Un contrato metafísico. Y para romperlo de verdad, hay que actuar en ese nivel superior, el del intelecto, como se le indicó a Moisés con la palabra ben. Romper el documento físico, el certificado de matrimonio, la carta de despido, no siempre disuelve el vínculo energético. No es suficiente. No. Es como romper la libreta de casamiento y pensar que eso te divorcia legalmente. No funciona así. El vínculo real es un acuerdo que existe en un plano no físico, en la conciencia. Vale, hasta aquí te sigo. La libertad es un estado mental, un contrato metafísico. Pero luego el texto da un giro que a mí, sinceramente, me dejó de piedra. Ah, ya sé a qué te refieres. Se mete con uno de los pilares de la tradición, la Agadá, el libro que se lee en la cena de Pesaj. Así es. Y no se anda con rodeos. La afirmación, que es muy provocadora, es que la Agadá, el relato que se ha contado durante siglos en millones de hogares, está deliberadamente lleno de, por decirlo suavemente, imprecisiones históricas. Un momento. ¿Imprecisiones? La fuente original es más directa, ¿verdad? Lo califica como el texto con más mentiras del judaísmo. ¿Sí? No es una palabra muy fuerte. ¿No podría ser simplemente una simplificación, una leyenda para que los niños entiendan? Claro. Mentiras es la palabra provocadora que usa la fuente para llamar la atención. Pero el punto de fondo es si la historia es una herramienta para el control o para la liberación. Vale.
La mentira más famosa, que todos hemos oído, es que los israelitas tuvieron que huir de Egipto con tanta prisa que el pan no tuvo tiempo de levar. Y por eso se come panácimo, la matzá. Suena muy dramático, ¿verdad? Sí, es la imagen clásica, huir a toda prisa en mitad de la noche. Pues bien, la propia Torá desmonta esta idea. En el capítulo 12 del libro del Éxodo se detalla cómo Dios avisó a Moisés y a Aarón el día 1 del mes de Nisán. El día 1. Sí, es decir, 15 días antes de la salida. 15 días. 15 días. Les di instrucciones súper detalladas sobre cómo prepararse, qué tipo de cordero sacrificar, cómo usar la sangre para marcar las puertas, qué hierbas comer. Tuvieron tiempo más que de sobra para hacer las maletas, organizar las provisiones y dejar que el pan leudara 20 veces si hubieran querido. Entonces, la huida no fue una improvisación de última hora, para nada. Fue una operación meticulosamente planificada. Entonces, si la historia de la prisa no es cierta, ¿por qué la Agadaya la cuenta? ¿Es un error que se ha transmitido durante siglos sin que nadie se diera cuenta? Según la perspectiva de este texto, no es un error, es una herramienta. ¿Una herramienta? ¿Para qué? Sostiene que los sabios que diseñaron la Agadá hace siglos crearon estas historias como un instrumento simplificado para ayudar a la gente común, sin conocimientos de metafísica, a conectar con la energía de la liberación. Ya. Es mucho más fácil contar un cuento memorable sobre la prisa y el pan que nos sube que explicar conceptos abstractos sobre contratos energéticos y niveles de conciencia. Claro. Y el texto va más allá. Sugiere que esto es especialmente útil si el objetivo es crear una religión que busca obediencia en lugar de fomentar pensadores libres que cuestionen las cosas. Ah. Si le dices a la gente, haced esto porque Dios lo ordenó en una huida apresurada, consigues obediencia ritual. Si les explicas, este pan ácimo simboliza la eliminación del ego para conectar con una energía cósmica, fomentas un pensamiento mucho más independiente. Y complejo. El cuento es eficaz para el ritual, pero oculta la mecánica real de la liberación. O sea que la Agadá sería como una versión para todos los públicos de un concepto mucho más profundo. Una simplificación que con el tiempo se ha comido al original. Podríamos verlo así, una metáfora tan potente que la gente olvidó que era una metáfora y empezó a tomarla como un hecho literal. El mapa se confundió con el territorio. Eso es. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas. La conclusión que extraemos de este análisis es que la libertad no es un evento histórico que se conmemora una vez al año. No. Es un estado interior, una habilidad que se entrena. Es una energía cósmica a la que se puede acceder en momentos concretos y sobre todo un proceso mental de desapego de nuestras propias jaulas. De esos contratos invisibles que nos atan. Y las historias y los rituales no serían el fin en sí mismo, sino una especie de mapa de carreteras para llegar a esa energía. Exacto. La verdadera liberación no consiste en huir de una situación externa, sino en cortar el vínculo mental y emocional que nos ata a ella. Da igual si esa jaula es un trabajo que odiamos, una dinámica familiar tóxica, una creencia limitante sobre nosotros mismos o una adicción. Mientras sigamos definidos por la lucha contra esa jaula, no seremos libres. Nunca. La libertad real llega cuando la jaula, abierta o cerrada, simplemente deja de importarnos, cuando deja de tener poder sobre nuestro estado interior. Es indiferencia, no odio. Y el análisis que hemos hecho deja una última idea para la reflexión, como una pieza final del puzzle. Menciona que el primer mandamiento que se le da al pueblo, ya como hombres libres a punto de salir, es celebrar la luna nueva. A primera vista parece algo aleatorio, pero es muy significativo, ¿no? Es fundamental. Conecta el concepto de libertad con la idea de estar por encima de la influencia de los ciclos naturales, del destino, de la astrología, representada por la luna y los planetas. Claro. Ser esclavo es ser un efecto de las circunstancias. Ser libre es dejar de ser un efecto para convertirte en una causa. Convertirte en causa. El mandamiento de controlar el calendario, de santificar el tiempo, es el primer acto de soberanía. Es decirles, hasta ahora vuestra vida estaba dictada por el faraón y los astros. A partir de ahora, vosotros estáis al mando. Lo que deja una pregunta flotando en el aire y es con la que creo que debemos terminar. Si la verdadera libertad es trascender estas influencias que nos controlan, desde las más obvias hasta las más sutiles, ¿cuál es ese contrato metafísico invisible, esa jaula mental que nos limita hoy a cada uno de nosotros sin que seamos conscientes de ello? Amados en el Señor, es importante que escuchen atentamente este
esta información de valor, pues ahí explican claramente, ¿no? De una manera muy perfecta, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Y también recordarle, amado, que no estamos enseñando la Torá, pues que también es un libro que tiene la religión judía, ¿ya? También decirle, amado, que nosotros amamos a las naciones, amamos a todas las naciones y también amamos al país de Israel, ¿ya? Pero en la realidad sabemos que hay muchas cosas que han cambiado, como también los presidentes que van cambiando, ¿no? Y van estableciendo leyes, y van cambiando leyes, y van cambiando cosas que a la final, si ustedes se dan cuenta de aquí para atrás, han ido perjudicando a la gente, al pueblo, al hombre normal. Han perjudicado el bienestar social, la libertad, la soberanía. Han perjudicado la salud, la educación y también, obviamente, las creencias que prácticamente, amado, la gente tiene que salir de toda esa esclavitud, ¿ya? Y también es importante que entienda que es fácil salir de una adicción, de una enfermedad, de un problema, ya, aunque uno dice fácil, pero bueno, la gente se recupera. Pero lo más difícil es salir de la esclavitud mental, que la persona sigue pensando como a la antigua, por decirlo así. Eso, amado, también es perjudicial para el crecimiento espiritual. La gente está esclava de su propia mente porque no quiere dejar los patrones antiguos, no quiere cortar los patrones antiguos para obtener lo que viene, lo nuevo, lo regenerado, lo que realmente tenemos que ir recibiendo a medida que vamos creciendo, espiritualmente y también físicamente, ¿no? También, amado, hemos hablado en otros videos de que hay un lenguaje diferente que tenemos que aprender, porque más arriba, prácticamente, amado, ya la palabra es como que está de más, sino que ya más arriba viene el pensamiento, los pensamientos, la esencia, lo telepático, por decirlo así. Nosotros, como estamos en tan bajo nivel, por el lenguaje que tenemos, que es súper pobre también, tengo que añadirlo, amado. Entonces, quiero que entiendan que estos mensajes que estamos entregando, lo estamos entregando en el tiempo de Dios para que vamos aprovechando los tiempos que estamos viviendo, para que podamos ser victoriosos, para que podamos estar a la altura, para que podamos ser administradores de lo que realmente va a venir más adelante, ¿ya? Y dejarle una buena base a las generaciones futuras, amado. Dejarlo en buen pie, dejarlo mentalmente sanos y mentalmente robustos para que ellos también puedan avanzar en victoria y no hacer las chapuzas y cometer los errores o dar vuelta en el desierto como lo hacíamos nosotros sin darnos cuenta que nos estaban manipulando. Ahora viene un cambio, amado, aunque usted no lo vea, no se dé cuenta, y todavía está bajo la influencia de las religiones, por decirlo de una manera, que va a venir, ¿no es cierto? Como bien se habla, ¿no? Pareciera que es verdad, pero eso es una narrativa que la persona va teniendo propia de la esclavitud que tiene. Y la persona que va siendo liberada realmente va viendo soluciones a todas las cosas que van pasando. Y usted ve que vamos avanzando y ya se paró la guerra, ya se paró las bombas nucleares, ya se paró la Agenda 2030, ya se paró estos tiempos malos que de repente en cualquier nación hacían lo que querían. Van a pasar y van a seguir pasando cosas porque esto no cambia de un día para otro. Pero entiéndalo, amados, que esto va cambiando para mejor, no para peor. Y ahí está la diferencia. Si usted ve que todo está peor, es que dentro de usted está peor.
y no ha cambiado, y no ha encontrado su libertad, ni ha encontrado el pozo. Si nosotros encontramos las cosas y vamos viendo que se van arreglando, es porque vamos liberándonos y hemos sido liberados. Y lo más, podríamos decir, la guinda de la torta, amado, aquí no estamos hablando de que tiene que convertirse ahora a los judíos para que usted sea libre, ni convertirse a una religión tal, porque ahí va a encontrar la libertad. Todo lo ha servido y todo sirve, amado, pero seamos maduros y no seamos niños para pensar. Así que, amado, un gran Dios le bendiga y que esta semana sea de mucho crecimiento espiritual y que podamos entenderlo de una vez y para siempre. Y lo más increíble, amado, que ha costado unirse. Usted misma tiene que pensar que lo ha costado unirse. Unirse como familia, unirse como un cuerpo, unirse como un grupo, unirse como una visión para un trabajo, unirse para la guerra espiritual, unirse los guerreros, unirse los hijos de Dios. Ha costado, ¿sí o no? Eso los pasa a nosotros los gentiles, los goyines, como lo dicen el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está unido, amado. Toda la familia, la hija, el padre, el abuelo, el tatarabuelo, el tatarabuelo y el sobrino y el cuñado y la novia y el novio, todos son de la misma creencia. Se ayudan unos con otros. Pero eso no nos pasa a nosotros, amado. Como gentiles estoy hablando en general. Aquí no estoy hablando de una familia X o otra familia. Y las familias tienen que unirse, no unirse a pasarlo bien un rato. Tienen que unirse bajo la cobertura de una dirección para tener un crecimiento sostenido y tener una visión clara. Hay mucho que trabajar, amado, mucho que trabajar todavía, porque estamos recién comenzando. Entonces, imagínese, amado, es como ser pionero de algo grande, pero somos los pioneros. Como bien dice la Biblia, cielo nuevo, tierra nueva. Los vemos en el próximo video.